El caza británico Tempest surgió como una evolución directa del Typhoon y fue uno de los aviones más potentes de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a Hangar 10. Mi nombre es Emanuel. Acompáñenme en este video a descubrir la historia del Tempest. Para el año 1940, los británicos ya estaban trabajando en el desarrollo de un avión que sustituyera al Spitfire y al Hurricane. Este avión era el Typhoon, el cual ya tiene su propio video en el canal. Si querés verlo, te dejo el enlace acá arriba. El Typhoon sufrió una serie de defectos que retrasaron su entrada en servicio. Incluso tuvo que ser desplegado en el frente, aunque muchos de estos defectos no habían sido del todo subsanados, para contrarrestar los ataques perpetrados por los Focke-Wulf 190, un avión alemán que hasta ese momento había resultado muy difícil de alcanzar por los modelos británicos existentes. Uno de los problemas que aquejó al Typhoon durante gran parte de su carrera fue la propensión a que se rompiera su cola durante el vuelo. Con la intención de corregir estos errores, ya en 1941 se estaba trabajando en el rediseño del avión, se realizaron modificaciones en las alas, se alargó el fuselaje y se modificó la cola. El resultado dio lugar a un avión tan diferente del original que se optó por rebautizarlo Tempest. Además, se desarrollaron varias versiones con diferentes motores. La primera en entrar en servicio fue la Mk5. Las versiones Mk1, 3 y 4 nunca entraron en servicio, mientras que la versión Mk2 entró en servicio más tarde, por lo que la abordaremos luego en este mismo video. El Tempest Mk5 voló por primera vez el 21 de junio de 1943. Este formaba parte de la serie 1, luego vino la serie 2. La diferencia entre estas dos radica en que la primera llevaba cañones largos, por lo que tenía un carenado que sobresalía 20 centímetros por delante del ala, mientras que la segunda llevaba cañones cortos, que no sobresalían. Era un avión de grandes dimensiones, con una envergadura de 12,5 metros y una longitud de 10,3. Este es un modelo de un Tempest Mk5 en escala 1:72 armado por mí, porque sí amigos, vengo del mundo del modelismo, y me encanta armar modelos a escala, pero más me apasiona conocer su historia. Aquí podemos apreciar las principales diferencias entre un Tempest y un Typhoon. Las más destacadas se encuentran en las alas y en la cola. Venía propulsado por un motor en H de 24 cilindros, refrigerado por líquido, Napier Sabre 2B de 2180 HP, lo que lo llevaba hasta una velocidad máxima de 700 km por hora. Poseía un rango operativo de 740 km y un techo de vuelo de 11.125 metros, aunque este avión podía desplegar sus mejores dotes a bajas cotas. Poseía un impresionante régimen de ascenso de 23,87 metros por segundo. Venía armado igual que el Typhoon, con 4 cañones de 20 milímetros. Se llevó un modelo a un centro de pruebas para compararlo con otros aviones. La visibilidad de la cabina de tipo burbuja fue considerada como la mejor de todos los cazas aliados y enemigos hasta ese momento. Las velocidades máximas en las diversas cotas fueron en torno a 24 y 32 km por hora superiores a las del Typhoon. Esta velocidad suplementaria compensaba la menor capacidad interna de combustible, lo cual le daba al Tempest un radio de acción similar al del Typhoon. También se lo comparó contra los Mustang III, o B para los americanos, el Spitfire Mk14, el Bf-109G y el Focke-Wulf 190A. El Tempest era más rápido que todos ellos por debajo de los 6.096 metros, pero por arriba de esta altitud, los modelos aliados superaron al Tempest, mientras que el Bf-109 solo lo igualaba y el Focke-Wulf 190 continuó siendo más lento. Frente al Spitfire Mark XIV, se comprobó que ambos cazas eran complementarios entre sí. Los Spitfire poseían excelentes prestaciones a medias y altas cotas, mientras que el Tempest las poseía en bajas cotas. Por ende, los escuadrones equipados con Typhoon fueron reequipados con Tempest, mientras que los que utilizaban los modelos anteriores del Spitfire fueron reequipados con la nueva versión del caza. Los primeros Tempest fueron entregados a comienzos de 1944, pero fueron declarados operativos pocos días antes del día D, el desembarco aliado en las costas de Normandía. El 8 de junio, 2 días después del día D,
entraron en combate al encontrar un grupo de Bf-109 que volaban por debajo. Los Tempest se lanzaron sobre los alemanes, que a su vez rompieron la formación. Los británicos consiguieron derribar a 2 alemanes, mientras que un Tempest resultó dañado y tuvo que aterrizar en la playa. Por los siguientes días, no encontraron más enemigos en el aire, pero sí se enfrentaron a un fuerte fuego de artillería antiaérea. De hecho, la artillería antiaérea alemana se cobró la vida de más pilotos de Tempest que la propia Luftwaffe. Pocos días después del desembarco aliado en Normandía, los alemanes desplegaron un nuevo tipo de arma contra Gran Bretaña, las bombas voladoras V1. Se trataba de pequeños aviones no tripulados, pero cargados con explosivos, que volaban hasta un punto predesignado y se dejaban caer con su letal carga. Estas bombas eran propulsadas por un pulso reactor capaz de llevarlas a más de 640 km por hora en bajas cotas, entre 500 y 1500 metros, lo que las volvía difíciles de interceptar. Para poder cazar este nuevo tipo de amenaza, se emplearon a los aviones más rápidos con los que contaban los aliados. Entre ellos podemos destacar al P-51, al P-47, al Spitfire y, por supuesto, por sus excelentes prestaciones a bajas cotas, al Tempest. Debido a que las bombas eran muy pequeñas, para poder asegurar el derribo, los pilotos debían llevar sus aparatos demasiado cerca de las V1 para abrir fuego. El inconveniente era que cuando la bomba era alcanzada, la explosión resultante podía dañar al caza. Frente a esta situación, se implementó una táctica que consistía en volar en paralelo con la V1, colocar el ala del caza por debajo del ala de la bomba y darle un golpe hacia arriba para hacerla inclinarse, lo cual era suficiente para que el piloto automático perdiera el equilibrio y se estrellase. De todos los modelos de aviones que se dedicaron a interceptar las V1, el Tempest fue el que derribó el mayor número. Se le acreditaron unas 851.5 derribadas. En segundo lugar se encuentra el Mosquito, como interceptor nocturno, con unas 586.5 victorias. En tercer lugar, el Spitfire Mark 14 con 377, seguido por el Mustang con 246.5. Con el avance de las tropas aliadas sobre Francia y Bélgica, poco a poco se fueron tomando los puntos de lanzamiento de las V1 hasta que quedaron fuera de alcance para atacar Inglaterra. Una vez que las V1 habían sido reducidas a las pocas que podían lanzarse desde los Heinkel 111, se pudieron trasladar más unidades de Tempest al continente. Una de sus principales bases se encontraba en Países Bajos. Desde allí, se organizaron una serie de misiones de reconocimiento armado dentro del territorio alemán en búsqueda de blancos de oportunidad. Para ese momento, los alemanes estaban operando el avión a reacción ME-262, que era mucho más rápido que cualquier avión a pistón, por lo que siempre había sido un objetivo difícil de interceptar. Los aliados organizaban misiones de patrulla sobre los aeródromos desde donde despegaban estos aviones, siempre que se reportaba algún avistamiento, con la esperanza de poder interceptarlos en el momento en que volvían de sus misiones escasos de combustible. El piloto Bob Cole fue el primer piloto de Tempest en derribar un ME-262 el 13 de octubre del 44. Pese a lanzarse en un picado, al principio no logró alcanzar al avión alemán, pero finalmente logró reducir la distancia cuando el avión a reacción aminoró su velocidad, posiblemente debido a la escasez de combustible. En diciembre, los alemanes llevaron a cabo una ofensiva a través de los bosques de las Ardenas, con la intención de llegar al puerto de Amberes para privar a los aliados de los suministros que llegaban a través de ese puerto, a la par que aislaban al grueso de las tropas de Montgomery en el norte. Para acompañar dicha ofensiva, los alemanes intensificaron la actividad aérea sobre el área. Los Tempest les plantaron cara y reclamaron el derribo de 38 aviones enemigos. El 1 de enero de 1945, en un intento de equilibrar la balanza frente a la superioridad aérea aliada, la Luftwaffe lanzó la Operación Bodenplatte, un ambicioso ataque sobre Bélgica y Países Bajos que empleó más de 800 cazas de todos los tipos. Además de los Bf-109 y Focke-Wulf 190A, los alemanes también desplegaron el mucho más potente Focke-Wulf 190D, el cual contaba con características técnicas semejantes a las del Tempest. Por ejemplo, el Focke-Wulf 190D venía propulsado por un motor Junker Jumo 213 de unos 1726 HP, lo que lo propulsaba hasta una velocidad máxima de 708 km por hora.
Venía armado con 2 ametralladoras de 13 mm en el morro y 2 cañones de 20 mm en las alas. Si el video te está gustando, no olvides darle al botón de like para ayudarme con el crecimiento del canal. Durante aquel día se libraron intensos combates. Los alemanes consiguieron destruir más de 200 aviones aliados estacionados en los aeródromos, pero en contrapartida, ellos mismos perdieron aproximadamente 300 cazas y unos 200 pilotos irreemplazables. Por el lado aliado, si bien se perdió mucho material, hubo pocas bajas de pilotos y los aviones destruidos fueron reemplazados en pocas semanas. Los siguientes meses vieron un periodo de estancamiento en los avances aliados, hasta que para finales de marzo se retomó la marcha hacia Alemania tras cruzar el Rin. La Luftwaffe, cada vez más desesperada, presentaba combates con mayor frecuencia. Este fue un periodo en el que los Tempest cosecharon un gran número de victorias, hasta el 4 de mayo, cuando finalmente cesaron los combates. En líneas generales, se perdieron pocos Tempest en combates aéreos. La mayor parte de las bajas fueron producidas por la artillería antiaérea. En contrapartida, el piloto de Tempest con el mayor número de victorias fue el estadounidense David Fairbanks, que volaba para la Fuerza Aérea de Canadá, el cual consiguió sus 13 victorias con el avión de Hawker. Pero quizás el piloto más famoso de los Tempest fue el franco-brasileño Pierre Klosterman, el cual solía llevar pintada la Cruz de Lorena en el morro de su avión. Como se mencionó anteriormente, existió una versión llamada Mark II, la cual venía propulsada por un motor radial Centaurus 4, que voló por primera vez en junio de 1943, pero debido a retrasos comenzó a producirse hacia finales del 44. El modelo de producción venía propulsado por el motor Centaurus 5, de 18 cilindros, capaz de producir unos 2300 HP y alcanzar una velocidad máxima de 723 km por hora. No entraron en combate en Europa, puesto que estaban previsto emplearlos contra los japoneses en Asia, pero la guerra terminó antes de que fueran desplegados, por lo que no llegaron a ver combate. Sin embargo, el Reino Unido los desplegó en algunas de sus colonias como avión de transición hasta la llegada de los nuevos reactores. Algunos de ellos fueron transferidos a la Fuerza Aérea de India y Pakistán, donde estuvieron operativos hasta 1953. El Tempest fue un avión con excelentes prestaciones, sobre todo a bajas cotas, y para muchos pilotos que lo volaron, el mejor avión de la RAF en el momento de la victoria en Europa. Espero que hayan disfrutado de este video. Si fue así, compartilo con tus amigos y suscríbete para más contenido como este. ¡Hasta un próximo video!